¿Cuál es su nombre? Augusta. ¿Y su apellido? Augusta. ¿Cuál es el nombre de su esposo? Augusta. ¿El de su esposo? Ah, mi esposo. Lo que acabas de escuchar se puede leer en la historia clínica que se muestra a la derecha y describe el interrogatorio médico a una mujer de 51 años que ingresó en el Hospital de Enfermos Mentales en Frankfurt, Alemania, el 25 de noviembre de 1901. El médico que la recibió y la atendió durante los 5 años siguientes se llamaba Alois Alzheimer. La paciente ingresó con severos trastornos mentales, los cuales se fueron agravando hasta que murió en 1906. El doctor Alzheimer realizó la autopsia y observó unas alteraciones peculiares en el cerebro que son las mismas que se observan hoy en los pacientes diagnosticados con la famosa enfermedad que lleva el nombre de ese doctor. La enfermedad de Alzheimer es la primera causa de demencia en el mundo y se está convirtiendo en la enfermedad más cara, más letal, más devastadora y por tanto la más importante del presente siglo. A la enfermedad de Alzheimer está dedicada este vídeo. Si me sigues hasta el final, podrás contestar las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias hay entre demencia y enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles son los síntomas y la evolución natural de esta enfermedad? ¿Qué alteraciones ocurren en el cerebro de estos pacientes? ¿Cuál es la causa y los factores de riesgo? Y por último, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Alzheimer? En un segundo vídeo te voy a explicar qué puedes hacer para prevenirla. Comenzamos. La demencia es lo que en medicina se le suele llamar un síndrome, que son un conjunto de síntomas y signos que aparecen juntos pero que pueden obedecer a múltiples causas. Y cuando hablamos de demencia nos referimos a un deterioro de las capacidades cognitivas, especialmente aquellas funciones de la mente que más nos distinguen como seres humanos, como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la capacidad para resolver problemas complejos, de relacionarnos con los demás, de ubicarnos u orientarnos en tiempo y espacio. En fin, la demencia es el deterioro de estas capacidades cognitivas que pueden llegar a un punto que le impidan al paciente realizar sus actividades cotidianas del día a día de manera independiente y que necesita ser atendido o auxiliado por otras personas. Esta dependencia de otras personas para poder funcionar es lo que distingue a la demencia de lo que se conoce como el deterioro cognitivo leve. Y esta demencia puede ser causada por varias enfermedades, como el Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, la demencia vascular, que es muy frecuente, y por la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente de todas las causas de demencia. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un deterioro lento y progresivo de las funciones cognitivas y se expresa principalmente en la vejez. Se considera que la enfermedad evoluciona durante años de la siguiente manera. Hay una etapa preclínica o asintomática en el que el paciente está totalmente normal, no tiene ningún deterioro cognitivo, pero que ya en el cerebro pueden aparecer lesiones si se investigan con los métodos adecuados. Al cabo de varios años viene la segunda etapa, que es la etapa ya sintomática, cuando se empiezan a detectar fallos o deterioros en las funciones cognitivas. Primero comienzan con olvidos frecuentes, dificultad para encontrar la palabra adecuada cuando está conversando, dificultad para realizar muchas tareas al mismo tiempo o tareas más complejas y de tomar decisiones importantes como es la de manejar las propias finanzas. En esta etapa, el paciente es consciente de sus dificultades, lo cual lo puede llevar a la frustración y al aislamiento social. Luego, este deterioro cognitivo continúa avanzando hasta que le resulta difícil al paciente realizar las actividades cotidianas como bañarse, prepararse los alimentos e incluso comer. Puede haber cambios de la personalidad, del comportamiento, incluso desorientación en tiempo y espacio. Puede ser que no sepa qué día es ni dónde está en un momento determinado, que se pierda. Y finalmente llega a la última etapa, que es la demencia propiamente dicha, cuando el paciente es totalmente dependiente de un cuidador para mantenerse de manera funcional. Se agravan los problemas físicos, incluso de movimiento, cuesta trabajo tragar, hasta que finalmente el paciente queda encamado y sobreviene la muerte. Este cuadro es la evolución natural de la mayoría de los pacientes, pero puede variar de un paciente a otro y puede extenderse por unos 20 años. Pongamos que unos 10 años para esta etapa presintomática, unos 6 años en la etapa de trastorno cognitivo leve y finalmente unos 4 años ya con una demencia profunda.
Hay variantes de la enfermedad, sobre todo aquellas que tienen una causa puramente genética, donde puede comenzar mucho más temprano. E incluso hay otras que se salen de este cuadro típico y se caracterizan más por trastornos del lenguaje y no tanto de la memoria. Pero el cuadro típico que les conté es con mucho el más frecuente. Pasemos entonces a uno de los momentos más interesantes de este vídeo, que es ver qué alteraciones ocurren en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Cuando comparamos el cerebro de una autopsia de un paciente con enfermedad de Alzheimer con otra de un paciente que ha muerto por otra causa, se observa que el cerebro se ha atrofiado notablemente. Es mucho más pequeño y se nota la ausencia de tejido cerebral. Al hacer un corte en este cerebro, se observa que hay zonas donde la atrofia es aún mayor, como el hipocampo, que es una región muy importante para la memoria. Hace años había que esperar la muerte del paciente para realizar el diagnóstico en la autopsia, pero el desarrollo de la tecnología médica ya permite ver estos cambios mediante la resonancia magnética nuclear. Compara las imágenes de arriba con las de abajo, que corresponden a un paciente con esta enfermedad. Fíjate cómo abajo hay más espacios vacíos y los ventrículos cerebrales, que contienen líquido cefalorraquídeo y son esos espacios negros, se ven muy dilatados. El hecho de que se puedan ver estos cambios con una simple prueba de imágenes representa un gran adelanto para el manejo de esta enfermedad. Cuando se analiza con el microscopio el cerebro de una autopsia de un paciente con enfermedad de Alzheimer, se observan dos tipos de alteraciones que son esenciales para el diagnóstico: las placas de beta amiloide y los ovillos neurofibrilares, que se observan de esta manera utilizando técnicas de inmunohistoquímica. En la imagen de arriba, a la derecha, se observan las placas de beta amiloide fuera de las neuronas, y en las fotos de abajo se observan los ovillos neurofibrilares que se forman por alteraciones de una proteína llamada tau que se asocia con los microtúbulos del citoesqueleto dentro de la célula. Estas son las mismas alteraciones que describió Alzheimer en su primer caso. Otro gran adelanto de la ciencia ha sido este. Esas alteraciones se pueden detectar y hasta cuantificar con técnicas de imágenes del cerebro, como la tomografía por emisión de positrones. Observa la diferencia de las imágenes de la izquierda de una persona normal con las de la derecha, que son pacientes enfermos. Se puede detectar tanto las placas de beta amiloide en la imagen de abajo como la proteína tau en la imagen de arriba. La posibilidad de medir y detectar la presencia de estos biomarcadores ha permitido detectar la enfermedad en periodos tempranos y seguir su evolución por las diferentes etapas. Observa cómo varios años antes que se manifieste el primer síntoma de deterioro cognitivo, como señala la línea roja, ya se puede detectar la presencia de amiloide beta en imágenes o líquido cefalorraquídeo. Más tarde se detectan las alteraciones de la sinapsis, también por técnicas de imágenes, y la presencia de la proteína tau en el líquido cefalorraquídeo. También, antes de que aparezcan los síntomas, se pueden detectar alteraciones del volumen del cerebro mediante la resonancia magnética nuclear. Aunque las placas de beta amiloide y las alteraciones de la proteína tau han sido consideradas durante años las principales alteraciones y el centro de los mecanismos patogénicos de esta enfermedad, hoy se sabe que hay otros mecanismos celulares y moleculares que juegan también un importante papel. Aquí puedes ver esos otros mecanismos, cada uno de los cuales puede ser blanco para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. El diagnóstico preciso de la enfermedad de Alzheimer es muy difícil de realizar, no es tan fácil como la COVID-19, que se diagnostica con una prueba de laboratorio. Aquí hay que analizar y estudiar distintas fuentes, desde conocer la evolución de la enfermedad o de los síntomas que ha tenido el paciente, los antecedentes familiares con esta enfermedad. Se aplican escalas validadas para medir el grado de deterioro cognitivo. Se utilizan biomarcadores que se detectan o se miden en sangre o en el líquido cefalorraquídeo, o incluso en imágenes cerebrales por tomografía computarizada y otros métodos. Muchas de estas pruebas intentan incluso descartar otras causas de demencia diferentes a la enfermedad de Alzheimer, y muchas veces el diagnóstico se hace por exclusión. Se puede hacer incluso un diagnóstico puramente biológico, basado en los marcadores que te comentaba. Y si se aplicara este criterio de diagnóstico puramente biológico, el número de pacientes sería 3 veces el que se diagnostica con el método puramente clínico. No hay una causa específica o precisa de la enfermedad de Alzheimer, sino que, como muchas enfermedades, se producen por una combinación de factores genéticos y factores ambientales, que incluyen, por supuesto, los estilos de vida. El principal factor de riesgo es la vejez. Esta es una enfermedad principalmente de viejos. Se calcula que la mitad de las personas mayores de 85 años tienen enfermedad de Alzheimer.
Ahora, la genética también juega un papel muy importante. Los que tengan un familiar cercano, padre, madre o hermano con enfermedad de Alzheimer tienen mucha más probabilidad de padecer la enfermedad. Como te decía, hay variantes de esta enfermedad que son causadas por mutaciones en genes que ya se conocen, sobre todo aquellos que tienen que ver con el procesamiento de la proteína beta amiloide. Pero estas variantes genéticas son más raras y debutan mucho más temprano. La gran mayoría de los pacientes no tienen estas mutaciones. Pero sí hay un gen que se ha encontrado fuertemente asociado al riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. Y es el gen de la apolipoproteína E. La ApoE es una proteína que tiene que ver con el metabolismo y el transporte de lípidos en nuestro cuerpo, pero que también parece jugar un papel importante en el mecanismo patogénico de la enfermedad de Alzheimer. El gen que codifica para esta proteína se localiza en el cromosoma 19, en el lugar que se señala en la figura, y se han descrito 3 alelos o variantes del mismo en la población: el ApoE2, el 3 y el 4. Quien tenga un alelo de la variante 4 tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad. Si eres heterocigoto para ese alelo, o sea, si tienes esta variante en uno de los 2 cromosomas 19, ya sea el materno o el paterno, pues tienes unas 4 veces mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero si tienes esa variante ApoE4 en los 2 cromosomas, entonces tienes una probabilidad de hasta 15 veces mayor de padecerla. Como que si llegas a viejo, es casi seguro que vas a tener la enfermedad de Alzheimer. He aquí la importancia de comprender todo lo relativo a los genes y la información genética que te explico en otro vídeo de este canal. Y de todo lo que te he contado, te resumo lo más importante. La enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente en el mundo. Es una enfermedad devastadora, tanto para el paciente como para los familiares, e implica además un enorme coste económico. Con el envejecimiento de la población, el número de casos, por supuesto, que aumenta. Por eso te decía que la considero la enfermedad más importante de este siglo. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que puede durar unos 20 años aproximadamente. Y va desde una fase totalmente asintomática, donde se pueden detectar daños ya en el cerebro, pasa por una fase de un deterioro cognitivo leve y finalmente llega a una demencia profunda que lleva a la muerte del paciente. Es una enfermedad con un componente genético muy fuerte. Recuerden que aquellas personas que tienen el gen o el alelo de ApoE4 tienen muchas más probabilidades de padecer la enfermedad. Ya se conocen una gran variedad de biomarcadores que se pueden detectar mediante análisis de sangre o líquido cefalorraquídeo e incluso diversas modalidades de imágenes cerebrales que permiten realizar un diagnóstico mucho antes de que aparezcan los síntomas. Esto seguramente va a perfeccionar el diagnóstico e incluso a ensayar nuevas modalidades terapéuticas. En un próximo vídeo te voy a contar qué puedes hacer para prevenir esta temible enfermedad. Si el vídeo te ha sido útil, compártelo, dale like, deja tus comentarios, sugiere otros temas. Y si quieres seguir aprendiendo sobre las ciencias médicas y otros asuntos que atañen a tu salud, revisa otros vídeos del canal y espera nuestro próximo contenido.